Unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. No son palabras mías, son palabras de Plutarco. Bienvenidos a Los Psicólogos. Ya estamos en nuestros Psicólogos, pues una jornada más con don Sergio Chilin de Chile, que está muy loco según lo que dicen nuestros... Por supuesto. Nuestro visitante, y por supuesto Mauricio Valenzuela Valderrama. Más loco todavía, quien está acá en nuestro podcast Los Psicólogos, en esta conversación donde queremos profundizar sobre temas que sabemos que a usted le interesan, que a veces son difíciles de conversar, pero que acá, tratamos de hacerlo de la manera, de la mejor manera posible, de la manera más amistosa, más coloquial, y ojalá enganchar con todos ustedes. Hoy día, vamos a hablar de esta frase de Plutarco y hablar un poquito de por qué muchas veces hacemos lo que no queremos hacer. ¿Por qué estamos condicionados quizás de pronto a hacer, y lo tocábamos en programas anteriores, ¿no es cierto?, o ser de una manera que sabemos que nos hace daño, que no nos contribuye, ¿no es cierto? Estamos hoy día más que nunca en esa cuerda floja, y hablábamos hace unas semanas del control de impulso, por ejemplo. Quisiera partir por ahí porque encuentro que es un tema tan hoy día de moda, que todos hablan, que lo vemos en nuestras calles, que lo vemos en nuestras relaciones, que lo vemos en las relaciones de pareja, que lo vemos en las relaciones de los papás con los hijos, que lo vemos en las relaciones de la calle, que todo habla, ¿no es cierto?, de un auto con otro, que de repente lo vemos en las relaciones laborales, ¿no es cierto? Y enfocar primero esta primera parte del control de impulso. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo nos hace daño? ¿Qué es lo que va en el fondo diezmando de las relaciones? Bueno, ahí me confundí un poco, porque al principio teníamos por qué la embarrábamos tanto y después Claro. como el control de impulso. ¿Puedo responder las dos cosas? Las dos, por favor. Ya, mira. Bueno, de hecho estoy haciendo un textito de antiayuda. Ya. Le he llamado así, un manual de antiayuda. De antiayuda. Porque, mira, el problema es de que nosotros somos un... ¿Vieron la película El Exorcista? Sí, claro. Un clásico. ¿Se acuerdan cuando Carol Anne decía, somos legión? Claro. Nosotros dentro de nosotros tenemos un montón de seres. No estoy poniéndolo literalmente. Lógico. ¿Ya? Puede ser, no tengo idea, pero en una de esas. Pero el problema es la construcción o el diseño de este cerebro. El cerebro tiene 3 capas: arqui, paleo y neo. No es una clase de biología esto, entiendo, pero hay que por lo menos partir de esa base. Pero es muy interesante, por favor. Explícalo, cuéntalo. El cerebro tiene estas 3 constituciones, que la primera capa tiene 300 millones de años, o 150, estoy haciendo una aproximación. Todos los vertebrados la tienen, la paleocorteza, que en nosotros es el tallo del cerebro, lo que nos ayuda a respirar y las funciones básicas. Todos tenemos una paleocorteza también, que es más nueva, ponele 100 millones de años, 60 millones de años, lo tienen todos los mamíferos, que nos permite sentir, emocionarnos, bla. Y tenemos una neocorteza que es más nueva, que es lo que nos permite como hacer programas de televisión y edificios y naves espaciales y muñequitos del Joker. Ahora, además de eso tenemos 2 hemisferios, que como están cortados tiene la gente una serie de problemas. Un gallo llamado Gazzaniga con Sperry hicieron esos estudios. Entonces, mira, al menos nosotros tenemos, y estoy siendo muy pobre en la descripción, al menos 5 módulos adentro. En realidad es muy distinta la manera en que se describe, porque son redes. Entonces, nosotros estamos constituidos para funcionar en desastre. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos adaptados para ser racionales. Esto que nos han vendido que somos seres racionales es una capa de nosotros. Y el resto de las áreas del cerebro son áreas súper primitivas que tienen millones de años, muchos millones de años, y que toman decisiones de otra forma y que tienen más prioridad en el sistema nervioso. Antigüedad es igual a prioridad en el sistema nervioso, entonces las partes más primitivas despiertan cuando hay que responder de forma inmediata. Resumen, nosotros estamos diseñados para embarrarla.
Entonces, de hecho, ahí yo respetuosamente tengo una digresión con todas las personas que piensan que el cerebro humano y el ser humano es un diseño perfecto. No, esta es una ampliación como la ley del mono. Fue hecha así apuradamente, porque tenemos vestigios de todo el pasado evolutivo de las especies en la Tierra en esto que nosotros decimos cerebro humano. Claro. Esto está definiendo a este cerebro de hoy día. Ya, de hoy día. Claro, hoy día el que tiene esta ampliación de esta manera. Esta ampliación es el cerebro de los seres humanos. Entonces, eso llega al siguiente punto, el control de impulso. Bueno, nosotros tenemos control de impulsos. ¡Qué maravilla! Y tenemos control de impulso porque tenemos un buffer, un filtro, que es la corteza frontal y la prefrontal especialmente. Bueno, pero este buffer se cansa. Entonces, nosotros tenemos control de impulsos en la medida que tenemos una solvencia para tener control de impulso. Y bajo ciertas circunstancias no tenemos control de impulso y hay algunos que son un poco más aturdidos en ese aspecto. Entonces hay gente que tiene menos capacidad de filtro. Ahora, nosotros como sociedad valoramos el tema de que la gente tenga filtro, pero en la práctica hacemos muy poco para que la gente tenga filtro. Deberíamos dejar de usar esto, todos meditando, no sé, siendo así como conductas medias masoquistas y ascéticas y ayunos gigantes y cosas que nosotros no hacemos. Entonces, lamentablemente el día de hoy es difícil tener un control de impulsos porque no hacemos nada o casi nada en nuestra vida que implique la postergación de la gratificación. Ya, pero a eso iba yo con lo de la embarrada. Porque una cosa es todo lo que nos estás diciendo y otra cosa es cuando yo genero una situación que a mi comunidad, a mi entorno, hablemos de la familia primero que todo, a la familia genera daño, problemas. ¿Por qué no puedo parar de hacerlo? ¿Por qué no puedo parar de hacerlo? Bueno, hablo desde hasta un maltrato por un problema de control de impulso, hablo hasta de robar dinero por un control de impulso para algo, hablo hasta de generar situaciones incómodas en una familia por un tipo de actitud. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos podemos frenar, digamos? Voy a ser súper breve porque Mauricio ahí tiene la palabra. Dos cosas. Una, primero porque nos sentimos que estamos sentados encima del resto. Tenemos en este momento una sensación de soberbia, de narcisismo que nos da también la sociedad, la cultura, las comunicaciones, que hace que nosotros nos permitamos no frenar el impulso. ¿Me entiendes? O sea, si existiera un gorila en este momento al lado, yo creo que muchas veces frenaríamos el impulso porque nos daríamos cuenta que nos llega el charchazo. Entonces no es tan así como que no haya control de impulso solamente. Tampoco hay miedo a la sanción. Entonces también hay un factor cultural, psicológico, disposicional. Pero también pasa que nosotros lo practicamos poco porque vivimos en una sociedad multitasking, una sociedad que estamos haciendo demasiadas cosas a la vez y el filtro nos ayuda a centrarnos en una a la vez. Entonces también quizá hay un grado mínimo o quizás no tan mínimo de involución por las sustancias y por el estilo de vida que tenemos. Esos dos factores yo creo que influyen. Mauricio. Mira, lo voy a explicar como yo lo percibo, como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, ¿no? Y lo voy a poner así como Sergio hablaba de 3 capas en nuestro cerebro. Yo creo que la capa que más predomina en nosotros, aun cuando seamos, comillas, civilizados, siglo XXI, es la capa primitiva. Yo creo que está muy presente. Y lo voy a poner un ejemplo extremadamente breve, pero creo que puede dar. ¿Por qué una guagua, un niño, usa pañales? Porque no tiene control de esfínteres. No tiene control de esfínteres. ¿Por qué un niño se le va educando y se le van sacando los pañales de a poco? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando aprenda a controlar sus esfínteres. Entonces después el niño dice, mamá, quiero ir al baño. Ya, mijita, vamos al baño. Mamá, límpiame. No, mamá, yo me limpio. Mamá, yo voy. En los pueblos primitivos, las personas más primitivas no tienen ese control. Yo estoy haciendo un juego, obviamente. Estoy haciendo un juego. No tienen ese control. Literalmente, ¿suena un poco vulgar lo que voy a decir o no? No. Déjala cagar en cualquier lado. No, claro, lo de los pueblos primitivos, claro. Sí, claro. No hay un baño tampoco, no hay un... No. Y el tipo que va por la calle, o sea, es capaz de insultar, de pegar, de todo. Pero Sergio, hay una cosa que me gustó, que yo no lo había pensado. Dijo una cosa que me gustó. Ojo con esto de los controles de impulso. Cuando tú estás, saquemos la palabra gorila, cuando tú estás frente a una persona que es muy superior a ti o que sabes que te puede causar
mucho daño o te puede pegar muy fuerte si tú te descontrolas de tus impulsos, generalmente el tipo controla sus impulsos. Entonces aquí hay una pequeña trampita que tiene que ver con el sometimiento y el poder. Es fácil descontrolarse sabiendo que no vas a tener sanción, que es un problema generalizado en este país. Es fácil descontrolarse sabiendo que el otro, que son mucho más vulnerables, que no tienen cómo defenderse, que no te va a pasar nada. Entonces es mucho más fácil descontrolarse. Pero si ese tipo, estoy pensando en el delincuente también, porque un descontrol de impulso, tuvo un descontrol de impulso, vio un auto y fue o se quiso violar o quiso robar. Si sabe que de atrás para salir un armamento le van a disparar y lo van a herir o matar o a su compañero o algo así, el tipo se controla. Oye, no nos metamos acá. Entonces no era tan descontrolado. Entonces aquí hay un juego. Ahora, sí es importante decirlo. Hay una patología que sí, incluso a pesar de todo lo que dijimos del gorila y de todo eso, hay personas que no es capaz de controlarse, pero ahí ya estamos frente a un caso que los hay, pero que son menores y que efectivamente no tienen ningún tipo de control de impulso. Perdón, ¿y cómo se tratan estas personas? ¿Cómo una persona que tiene un problema así, tú, como explicaste al principio, lo vas llevando a que se controle? Porque muchas veces a los niños, a nuestros hijos, el profesor dice, no, es que sabe que su niñito se para acá, ¿no es cierto? Y empieza a correr y métale un hielo al medio para que le den una pastillita, para que esté tranquilo, porque acá el niño anda corriendo o anda molestando. Entonces, ¿en qué sentido, no es cierto, la respuesta está ahí o la respuesta está en generar un proceso donde los niños se adapten a esta realidad, por ejemplo, escolar, que entienda que no tiene que correr todo, que entienda que, ¿no es cierto?, que tiene que formar parte de un grupo, pero sin tener que meterle un químico, digamos, ¿no? Mira. Disculpa por la pregunta, porque también mucha gente nos habla, nos escribe, o nos dice, nos cuenta, que cada vez hay más ejemplos de niños que tienen que ir al médico y tratarse esto con medicamentos. Y de muy jóvenes andan con medio aturdidos, un poquito, ¿no es cierto?, pierden su personalidad, su identidad. Entonces, ¿cuáles son los límites de esto? Sí, de lo cual yo creo que ha habido un abuso también de diagnóstico y de negocio. En esta cosa de andar encontrando a cada niño que es un niño problemático en la sala porque se aburre, porque la casa se nos aburría, porque es un niño hiperkinético. Entonces, también se ha usado y abusado y se ha hecho un bastante buen negocio. Del niño hiperactivo. Del niño hiperactivo. Entonces hay que llevarlo al neurólogo, hay que llevarlo al psicólogo. Claro. Entonces creo que también se ha hecho un buen negocio de los fármacos y toda esta cosa. Dicho eso, yo hago una distinción bien didáctica. Hagamos cuenta que nosotros los seres humanos somos un auto. Un auto tiene una estructura, tiene sistema de freno, tiene todo un sistema. Nosotros tenemos sistema digestivo, sistema nervioso central, tenemos un montón de cosas, pero tal vez el más importante es el motor. Porque si no, sin motor, nosotros sin cerebro, no somos autos, nosotros no podemos conducirnos. Y aquí viene la distinción. Una cosa es eso y otra cosa es el piloto, el que conduce el auto. En general, en las patologías pueden venir de dos lados o de ambas. Que el auto está con falla, es decir, tiene un problema cerebral hereditario, o de algún golpe, o el uso excesivo de fármacos psicotrópicos y un montón de drogas y mierda que se meten en la cabeza y que los termina destruyendo. Y al final esa persona, comillas, no tiene arreglo. O sea, el motor está fundido, por decirlo de alguna manera. Pero otras veces lo tiene el piloto, el que conduce el auto. Entonces, de repente, cuando un auto choca, dice, la falla, el choque, fue causado por un problema mecánico. No frenó. Se le cortaron los frenos, por un simple. Y otras veces dice, fue porque exceso de velocidad. Bueno, el exceso de velocidad tiene que ver con el piloto, no tiene que ver con el auto, no sé que hacerlo lo tuviera malo. Pero en general, de lo que estamos hablando, no.
Entonces, creo que es re importante este simple ejemplo para entender desde dónde vienen las patologías. Herencia, cerebro, pero también mente. Yo hago una separación entre lo que es cerebro y lo que es mente. No se pueden separar, no se pueden decir esto es una cosa, esto es otra. Están absolutamente relacionadas, pero no son lo mismo. No es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú tienes una persona con descontrol de impulso, lo primero es que tienes que hacer, como en toda patología, y esto es una recomendación para todo, siempre cuando tú tengas un problema, búscate una persona que te ayude para solucionar ese problema, y lo primero que tienes que lograr es encontrar una persona que te haga un buen diagnóstico. Y ese buen diagnóstico es el 50% de la solución del problema, porque después viene lo que se llama el tratamiento. Entonces creo que es importante hacer estas distinciones de dónde vienen los descontrol de impulso. Cuando es un problema neurológico causado por todas estas cosas, por todo esto que ya me he mencionado, es muchísimo más difícil de solucionar ese problema, sobre todo si son daños severos de los cuales se heredaron, nació con esa... Además, cada paciente tiene sus características. Por ¿no? supuesto. Es casi una medicación artesanal, ¿no? Ir midiendo, ir viendo. En ese sentido, digamos. Sí. En ese sentido. Uh-huh. Ahora, mi pregunta iba más por el lado que a muchos papás les pasa todo. No sé, te hablaba de esta hiperactividad o estos problemas de control de impulso. ¿Cuáles son los límites de poder generar en esta persona cambios para que pueda compartir en los grupos y todo? ¿O cuando definitivamente no es necesario de lo que hablaba Mauricio, digamos? Mira, bueno, no vine aquí a vender, no vengo a vender, vengo a regalar. Mira, en la práctica, por supuesto, la idea de la pregunta va enfocada a algo más genérico, pero ¿cómo lo abordo, por ejemplo, cuando a mí me toca ver esto? Tú mides, como tú planteabas, Mauricio, tú mides un cerebro. Se puede medir igual que se puede medir la estatura. Claro. Hay varias herramientas, no voy a entrar en detalle, un electro, un NIR, hay varias técnicas. Ya, digamos de que encuentras de que tiene menos volumen sanguíneo en el manubrio, porque ya que estamos en esta metáfora del auto, el control de impulso, ¿dónde está? Es el manubrio, es para dónde diriges el auto. Ahora, ese manubrio a veces está muy rígido y te va a llevar para un puro lado, eso es más bien la gente obsesiva, o a veces es un manubrio que no funciona bien, entonces parte y el auto se puede ir a cualquier lugar. Es decir, una persona con problemas del control del impulso. Entonces, cuando tienes un exceso de metabolismo prefrontal, tú tienes una persona con rasgo obsesivo. Y eso se ve, yo lo veo constantemente cuando me toca hacer sesiones de esta índole. Y se ve, ¿no? Se ve, se ve. Tú ocupas de hecho, hace el electro entero, inclusive usa una máquina que se usa sobre la frente, en la zona donde no hay pelo, que se llama estroscopía cercana al infrarrojo, que es súper fácil, pone un cable, empieza a lanzar una luz para adentro, parecido al tomador de pulso. Y te mide puntajes normalizados. No quiero entrar en detalle eso, pero los puntajes te dan como cuánto es lo normal. Y hay mucha gente que se pasa. Y la gente que es como la ardilla la era del hielo, para ponerlo en simple. ¿Te acuerdas de la ardillita esa que sí. Avellana, hablamos del tiempo, Avellana, hablamos del fútbol, Avellana. Ya. Entonces, el chiste de los fenicios. Entonces, en el otro caso, las que tienen problemas de foco tienen menos volumen de sangre ahí. Y tú lo ves. Ahora, bueno, ya, lo contratamos. ¿Qué hacemos? Varias formas. Una, le manda una anfetamina, que es lo que decía Mauricio. Una anfetamina es un estimulante, aumenta la dopamina del cerebro y hace que esa zona esté más activa. Entonces la persona filtra más, se concentra más, se enfoca más en un punto. Ahora, si le manda a una persona que es media obsesiva una anfetamina, lo vuelas, es peor. Ahora, curiosamente, el efecto que dan en la gente es como que quede más quieta, pero no son un atontador. Pensaba otra palabra más garabatera, pero no es un atontador, es un estimulante. Como la gente no ubica, genera efecto paradójico. El subir el cerebro hace que se quede más quieta el niño. Mira, no lo contrario. Qué interesante. Eso es importante. Entonces, ya. Qué interesante eso. Le metes la pastilla adecuada. Hay mucho mito en eso. Hay mucho mito. Bueno, porque se trabaja además que estas pastillitas que tú estás hablando con niños. ¿Ah? Con niños. Y tú ves, hay dos opciones. La mayoría de los papás, 3. Una, anfetamina. Chuta, le estamos dando coca al cabro chico. Imagínate, ese desastre, papá se desespera. Opción 2, le damos un antipsicótico. Risperidona, quetiapina, ciprasidona, aripiprazol.
No, pues el cabro no tiene esquizofrenia. Opción 3, le damos un antidepresivo, sertralina, estalman, cualquiera. No, entonces no vamos a pastillar al cabro. Pero no entender que son genéricos porque son módulos químicos. Tú estás trabajando los módulos químicos, no al diagnóstico. No es como hay una pastilla para la esquizofrenia, una pastilla para la depresión, ¿entiendes? Pero muy interesante. Pero eso no se comunica. Pero muy interesante que eso los médicos lo comuniquen, porque he visto, por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota. Disculpen que popee el segmento, porque es bien interesante y es bien... es muy atendible lo que tú estás contando, porque no se cuenta, no se habla. Entonces, una vez yo pillé a una persona, encontré a una persona llorando en un lugar. Conocía mía. Entonces la encuentro llorando en un lugar público, un restaurante. Voy a saludar a una persona que conozco todo amistosamente y la encuentro llorando. Evidentemente uno, no por ser cagüino ni copuchento, le pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar? Y me dijo, no, vengo del médico con mi hijo. Todo. Nos sentamos ahí, hablamos un poquitito. Y ella, ¿qué es lo que había hecho? Había googleado la receta. Y al googlear la receta, se encontraba que en Google le tiraba que la pastilla que le habían dado a su hijo, de 10 años, 12 años, era un antipsicótico. Un antipsicótico. Un antipsicótico. Claro. Entonces esta persona, después de ver esto, sentada en un restaurante sola, esperando que llegue su marido, se desesperó, se angustió, se puso a llorar. Ahí pasé yo, la saludé todo. Y le dije, oye, pero para, no tome esto literal, un poquito con mis conocimientos, claro, porque usted un ratito me dice. Entonces le dije, no, estos son módulos, usted no está atendiendo un diagnóstico puntual, no es el diagnóstico de tu hijo. Claro. Tienes que conversar mejor con el médico, porque esto no es que tu hijo sea un psicótico. Y como que la vi que respiró, le dije, ármate una reunión con el médico, con tu marido, vayan a conversar, que conversen estos medios, pero no lo tomes literal a la punta, porque claro, leyó para lo que todo era el fármaco o lo que tenía, el contenido, digamos, y entró en un pánico. Entonces, es súper relevante a la hora de conversar o de estos tratamientos, conversar súper bien y tener esta información, tener este conocimiento. Mucha de mi pega es explicar los fármacos, porque claro, por el tiempo, porque vivimos en una sociedad capitalista, quizá el médico no se da el tiempo, y yo lo entiendo, porque su hora vale más, pues. Entonces, es verdad. Entonces, tengo que explicarle, y ahí la gente adhiere al tratamiento. Y como adhiere, se va a ayudar, va a salir. Si le dicen a una persona que le da un antihistamínico al niño, probablemente no se va a asustar. Claro. Pero si se llama antipsicótico, claro, queda la escoba. Ahora, continuando con el ejemplo, hay otras formas, sí. Lo que uno hace es tratar de rehabilitar el cerebro igual que un kinesiólogo. Si existe una línea intermedia, y es poner unas máquinas y enseñarle al cabro a través de una especie de rehabilitación de que aprenda a activar más esa zona. Y uno tiene unos equipos específicos y eso se puede hacer igual como puede rehabilitar cualquier parte. Me acuerdo cuando estudiaba medicina, estaba en psiquiatría todo, y estaba un profesor todo, y estaba hablando de este tema. Entonces decía, nosotros tenemos un problema porque un oftalmólogo, ¿no es cierto? Cuando alguien va al oftalmólogo y no ve, le pone un lente a la persona y esa persona inmediatamente dice, ahora veo, doctor. Claro. Listo. Y se va con el lente feliz porque ahora ve. Claro. Entonces me decía, nosotros, que estamos aquí en la parte de psiquiatría, ¿no es cierto?, estamos dando una pastilla a alguien que pone en cuestión esta situación. Porque, constantemente. Entonces, yo le digo a una persona, tú te vas a sentir mejor si te tomas este medicamento para esto que tienes. Porque está probado, porque esto ha tenido buena respuesta. Pero hay un cuestionamiento ahí. Sí. A lo mejor, ¿no es cierto?, esta persona no ve los resultados inmediatos, ¿no?, que es diferente a los oftalmólogos, pero nadie me decía pone en cuestión a nuestro. Entonces se trabaja quizás con una sensibilidad también muy distinta, ¿no? Bueno, uno de los problemas, comillas, que tenemos los que trabajamos haciendo terapia clínica, entre otras cosas, digamos, es que nosotros de alguna manera tenemos que adentrarnos en la mente de la persona que nos visita. Y eso no es tan fácil. Por eso es que yo parto diciendo, no soy Dios, no soy brujo, no soy mago, no soy nada. Yo soy una persona que te voy a escuchar,
que tengo algunos conocimientos, tengo experiencia, pero no me la sé todo tampoco. Y vamos a transitar y vamos a hacer un viaje de colaboración, pero tiene estas dificultades. Pero se puede, siempre quería hacer esta pregunta, se la hago a los dos, tanto por ti y Mauricio, que tiene la palabra, pero ¿no se da que en estas personalidades un poco conflictivas, adictivas, todo, que el paciente miente, que es manipulador, porque siempre he pensado, digo, qué difícil alguien que viene en un proceso, ¿no es cierto?, en un abismo, digamos, por lo que sea, ¿no es cierto?, abrirse frente a alguien, pero busca la argucia, como que a veces no dice toda la verdad. ¿Cómo te enfrentas frente a estas personalidades, digamos? ¿O cómo vas descubriendo? Bueno, para algo que sirva la experiencia, ¿no? Claro, obviamente. Yo creo que un porcentaje no menor. Sobre todo los adolescentes, yo creo. Por no decir mayor, sí, claro. Sí. Sobre todo con el tema de la adicción. Generalmente las personas con adicciones son muy mentirosos. Te ocultan lo que consumen, la cantidad que consumen. Suelen ser personas muy... O buscan mucha excusa, ¿no es cierto? Además, yo acá esto, porque esto, mis papás me tratan mal, después conocí a los papás, son dos pan de Dios. Claro. ¿Ah? Y están súper preocupados, que no te cuadran los relatos, digamos. Una de las primeras preguntas que uno hace cuando llega una persona es: ¿cuál es el motivo de tu consulta? ¿Qué te gustaría que conversáramos? ¿De qué se trata? Y pasa una, dos, tres, cuatro, y tú te encuentras que la pregunta que supuestamente era el origen del por qué te visitaban no tenía casi nada que ver con lo que poco a poco se fue saliendo en el camino. Bueno, ahí también está tu expertise, para irte ganando la confianza, que es un tema extraordinariamente interesante, que las relaciones humanas, incluso en ese escenario, cuando tú te logras ganar la confianza de la persona, viene temeroso, viene desconfiado, no te conoce, o te ha visto, no sé, en un programa de televisión, o tiene alguna referencia, pero no te conoce. Ni el lugar físico donde atiende, o sea, viene un poco a la defensiva, con todos los mecanismos de defensa activados. Y tú tienes que tener la expertise y la sapiencia, que te la da la experiencia, la madre de toda la ciencia, es de poco a poco írtelo, comillas, ganando. ¿Ganando qué? Ganando la confianza. Entonces yo parto diciendo: yo soy psicólogo, no soy juez. Yo no estoy para decirte si tú eres bueno o eres malo. Eso no es mi pega. Y tampoco mi pega es decirte lo que tienes que hacer. Yo solamente te voy a sugerir. Entonces cada uno, Sergio, seguramente tendrá su estrategia distinta, y cada colega tendrá su propia estrategia, que con los años a mí en general me ha dado buen resultado, digamos. Pero hay otras maneras de hacerlo. Esa por lo menos es la mía. Mira, varias cosas. Primero, el paciente que llega por ese tipo de cosas, medio frontalizado con toda esta cuestión del impulso, normalmente no viene porque quiere venir. Viene porque viene obligado a venir. Esa es la verdad. Viene porque está separándose, viene porque los papás lo mandaron, viene por un quilombo. Eso es. Lo van a echar del colegio. Lo van a echar del colegio. Claro. Otro ejemplo, un marido que se está separando porque tiene una deuda no sé cuántos millones por el tema del juego. Todas las opciones. Entonces, esa persona no viene porque quiera realmente venir. Viene porque hay un conflicto, lo que muy bien trabaja Mauricio, y en el fondo es como el salvavidas, tienes que tratarte, tienes que hacerte ver, tienes que sacar esta cuestión de encima. Bueno, dicho esto, claro, muchas veces la persona te miente, porque de fondo no está el cambiar. Entonces, ¿qué nos habla la psicología formal? Un tipo que se llama Prochaska y de Clemente, varios gente. Es que la mayoría de tus clientes viene como vitrineando, o ni siquiera se constituye como un paciente porque no quiere comprar la ropa que está dentro. Entonces, primero, un poco lo que plantea Mauricio, tienes que lograr que esa persona realmente crea que tiene que no solamente vitrinear, sino que tiene que comprar ese pantalón, que es lo que tú le estás sugiriendo. Si ya logró eso, tiene buen pronóstico dentro de ciertas recaídas. ¿Y cómo la familia, disculpa, Sí, pero sí. cómo la familia aporta ahí o apoya ahí sin que se generen conflictos, peleas o obligaciones? ¿Cómo la familia, porque a veces las familias están súper tomadas de mano, ¿no es cierto? No quieren pelear con el hijo, no quieren pelear con él, no quieren que se provoque algo y ceden mucho. Ahora, Entonces, ¿cómo la familia aporta para generar de buena manera, de buen trato, que se acuda a esto?
lo que hace es que también hay varias cosas dichas y no dichas. En breve, lo dicho es que las familias en general quieren aportar. Lo no dicho es lo mismo que pasó con los estudios de un gallo que se llama Bruce Alexander con ratas. Las ratas adictas son las ratas solas. El ambiente influye en la adicción, por supuesto la genética también, pero en parte el ambiente. Entonces un ambiente, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Son personas solas, son personas con pocas redes sociales, son personas con poco estímulo. Igual que la rata que no está estimulada es la rata más adicta. Eso se basó Bruce Alexander, un canadiense en los años 70, y descubrió que las ratas que estaban en un lugar lleno de juego y con mucha interacción social, etcétera, no eran tan adictas o sencillamente no eran adictas a pesar de tener la droga al lado. Entonces la adicción también tiene que ver con el aislamiento en el ambiente. Entonces muchas veces estas familias parecen estar sumamente unidas y tienen una actividad muy feliz estas personas, pero en realidad no es así. Están muy aislados. Entonces, ¿qué es lo único entretenido? La cuestión que elijan la elección. Ahora, insisto, en eso quizás somos complementarios con Mauricio, porque ¿qué es lo que yo trato? Porque ya me sé esta historia hasta el cansancio, entonces sé que eso no va a cambiar. Trato de trabajar la estructura, nomás como recién te dije. Como un kinesiólogo trato de ir y estimular ciertas áreas, ayudarle a la persona que se autoestimule ciertas áreas, hay una técnica específica para eso, y va mejorando ciertos indicadores. Ahora, muchas personas, después de ver cierto cambio, se van consensuadamente y otras desisten porque no quieren hacer ninguna cosa en su vida realmente, no quieren fumar la marihuana o el copete o el juego, lo que tú quieras, no quieren hacer nada. Entonces, yo ya traté de abordar lo más concreto para hacerme cargo de eso. Lo que no me gusta es que digan que los psicólogos solo dedican a hablar y no cambian nada a las personas cuando van al psicólogo. Ya me cabré de esa historia. Entonces trato de buscar un abordaje y diga, mira, yo me comprometo a esto y voy a tratar de que esto funcione de tal manera. Si más o menos vamos de acuerdo, vamos a ir midiendo. Y vamos a ver si también te ayudas con esto, con fármacos, con otro colega que te ayuda a problemar esta otra cuestión. Insisto, el pronóstico es difícil porque la mayoría de estas cosas, insisto, la persona primero tiene que querer cambiar. Lógico. Oye, hablaste del sobreendeudamiento. Yo tengo un dato para toda la gente que está sobreendeudada, muy bien, que se llama legalfit.cl. Y la primera asesoría es completamente gratuita en el +569 408 18 271. Ahí está saliendo en pantalla. O visita ahí legalfit.cl, tus problemas legales en forma. Así que si tienes un problema de sobreendeudamiento, acá están los expertos. Legalfit.cl. La primera asesoría es completamente gratuita, está en pantalla. Mauricio, hay un tema que es bien interesante, que de todo lo que hemos hablado, que es que la gente tiene que querer. Y cómo cuando es más que tu voluntad puedes querer. Que es como una cuestión súper compleja. Porque en ese círculo, en esa reunión, seguramente esa persona dice, si yo quiero cambiar, mira, si yo me doy cuenta que esto no está resultando, si yo me doy cuenta que tengo la embarrada en mi vida, que hay muchos que lloran, que voy a cambiar, tengo la voluntad. A veces los familiares dicen, tú no puedes solo, no has podido solo y a lo mejor no vas a poder solo, tú tienes que ir a un profesional. ¿Cómo generar esa actitud de la que hablaba un poquito Sergio? Déjame mencionar a Nietzsche, una de sus máximas, digamos, tenía 2 o 3. Una de sus máximas tiene que ver con lo que estoy dando vuelta a la frase de Nietzsche, que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Entonces, muchas veces queremos, pero no podemos. Pero si podemos, si no queremos, estamos en el peor de los escenarios. O sea, creo que querer es el inicio de la colaboración en el sentido terapéutico, pero en mucho sentido de la palabra. El que no quiere salir de sus adicciones o no quiere salir de una relación tóxica o el que no quiere, obviamente no lo va a hacer. Entonces, primero es querer, pero también después es poder. No todo lo que queremos lo podemos, pero todo lo que podemos a veces tampoco lo queremos. No sé si sí. Aparece como un juego de palabras, pero no lo es. Entonces, creo que en eso sí creo Nietzsche. Creo que la fuerza de voluntad pasa por el querer para poder. Entonces creo que es muy, muy importante. Si tú te encuentras con una persona que tiene una patología X o cualquier cosa que tenga que salir del pantano, porque muchas veces veo personas que, en el tema, por ejemplo, de las adicciones, de gente que está en las calles
en condiciones, pero mira, si a mí me da pena cuando veo un perrito abandonado en la calle, cuando veo un ser humano, y sobre todo mayor, abandonado, en estas noches frías y todo, créeme que me mueve el corazón. Entonces, he ido con otro grupo de gente a tratar de rescatar a estas personas, de ayudarlos. Y muchos no quieren. No quieren salir. Y tú le dices, pero mira, te vamos a llevar a un hogar y vamos a hacer un tratamiento, no te cuesta más. No tienen ningún interés en salir. Es más, hay un porcentaje que tampoco es menor que dice, bueno, ya, dura una semana y se arrancan. O sea... Bueno, todo el tema del homeless en Estados Unidos está muy bien separado, ¿eh? Temas sociales, temas económicos y temas psicológicos, psiquiátricos. Claro. ¿No sé? Están muy bien separados, que son los más complejos, claro, los más difíciles. Ahora, claro, si también te vas a la parte involuntaria, que es lo que se ha visto, que también es importante mencionarlo. Tenemos un circuito que va hacia buscar ciertas cosas, que nos ayuda a aprender y motivarnos. El circuito tiene ciertos núcleos. Hay uno que se llama núcleo accumbens, que es el que primero descubrieron que si tú te lo estimulas o el animalito se lo estimula directamente, hasta puede morir en vez de comer o hacer otras acciones. Entonces sabemos que está relacionado hasta cierto punto con las conductas motivadas al logro. Y bueno, y ese grupo, esa zona, tiene unas proteínas. Esas proteínas hay una que se llama el FOSB. Esa proteína está ahí. Esa proteína cambia la genética, la expresión genética, cuando tú consumes mucho una sustancia. Pasa a ser de esta proteína estable, que es el FOSB, a una proteína inestable que se llama, muy similar, que se llama delta FOSB. Entonces, cuando tú tienes un cerebro adicto, tienes una transcripción errónea de esta proteína, que pasó de FOSB a delta FOSB. Hay gente que genéticamente tiene esa como predisposición también. Entonces, tú ya tienes un cerebro adicto. Entonces, ese cerebro adicto le cuesta mucho más regular la conducta dirigida hacia el logro. Entonces ya ahí, claro, tienes que meterte en una cosa más... ¿Eso solo con sustancia o qué pasa con el adicto al sexo? Lo mismo. ¿Qué pasa con el adicto al consumo? El delta FOSB se pitea igual. Entonces perfecto. Ahí ya tienes que entrar en un modelo neurológico, neuropsiquiátrico, no solamente el tema de que la persona adhiera. Claro. Que solamente quiera. Claro. Oye, hemos tenido una conversación demasiado interesante. Les quiero agradecer una vez más esta visita. Gracias. Muchas gracias por el editorial, muchas gracias por la conversación. Y hoy día, más que nunca, muchas gracias por abrir un poquito sus consultas. Que hasta acá no lo habían hecho, por abrir un poquito. Ojalá se le vaya a ir contando algunas cositas de sus consultas. Solo Psicolocos, no se lo pierda. En Spotify, en YouTube, en todas partes. Busque sus cortos. Aquí estamos, Psicolocos.